Bueno, 8:41. Le pido disculpas, pero bueno, él está ahí en las islas del Delta, está mirando a través de la ventana del Delta, no sé si estará crecido o no. Estamos en comunicación con el economista Andrés Aciaín. ¿Qué tal, Andrés? Buen día. Hola, ¿qué tal, Gato? ¿Cómo estás? ¿Está crecido o no? ¿Hubo sudestada estos días? Sí, hubo. Bueno, Andrés, a ver, primero un gusto hablar con vos y queríamos hablar un poquito de este momento económico, ¿no? Y esto que el presidente viene anunciando, sobre todo esta semana, de que va a dolarizar. Y bueno, ¿es posible? ¿En qué condiciones? ¿Lo ves posible? Y se están generando las condiciones, digamos. Uno cuando ve la política de estos breves meses que han pasado, pero son breves pero duros, podemos decir, de gestión de Milei, uno lo lee en una transición hacia un esquema de dolarización, porque el primer paquete de medidas, digamos que él lo resume con la motosierra y la licuadora, que sería recortes directos de gasto público, pero la licuadora es un impulso a propósito a la inflación, que entre otras cosas muestra que es falso el argumento de que la inflación es por la herencia dejada por Massa y Alberto Fernández, porque él lo llama directamente la licuadora, es generar un salto inflacionario que lo provocó con el aumento del dólar, combustibles, tarifa, la vía libre a que los empresarios suban precios de distintos rubros de bienes y servicios, porque esa licuadora inflacionaria que él puso en marcha busca carcomer los salarios, también el gasto público, las jubilaciones, los salarios y también los ahorros de la población, ¿no? Por eso se explica que mientras subía la inflación con este paquete de medidas, en paralelo anunciaban y promovían bajas en la tasa de interés de los plazos fijos, ¿no? Que hoy paga un 110% anual cuando la inflación ya está en 250. Esto es parte de un programa que tiene la idea de licuar, por un lado, el gasto del Estado, licuar los salarios de los trabajadores del sector privado, licuar en cierta forma también todo el nivel de producción destinado al mercado interno, achicando la economía interna. De esta manera se reducen las importaciones, que después si querés hablar un poquito sobre la acumulación de dólares, y también licuar los ahorros de la población para de esa manera, después con una pequeña cantidad de dólares, poder dolarizar, digamos. Cuando nosotros decíamos, miren que para dolarizar primero no hay dólares, o sea que van a tener que reducir, digamos, los ingresos de la población, reducir las jubilaciones, achicar la economía para con muy pocos dólares dolarizar. Bueno, ese es el plan en transición, ¿no? Licuar ahorro, licuar salario y después congelar un nivel de salario, podemos decir, latinoamericanizado, ¿no? Que es el objetivo, con la idea de que Argentina tiene que tener nivel de salario en dólares por ahí de Chile, Perú, Ecuador, Paraguay, digamos, a un nivel general, un estándar un poco menor que el que tenía la clase obrera en Argentina, y después eso que ellos llamarían colchón de competitividad, que del otro lado del mostrador es tenés un muy bajo salario en dólares, le permitiría dolarizar y generar un nivel de competitividad viable, digamos, porque una vez que dolariza ya no puede tocar más el tipo de cambio, ¿no? Entonces la idea es licuar primero el salario y después dolarizarlo. Uno diría que ese es el esquema general, digamos, de la política que estamos viendo y hacia dónde estamos yendo. Que además, Andrés, el presidente, en forma insólita, entre las cosas inéditas que están ocurriendo este gobierno, aplaude la licuación del salario, la motosierra, y que los argentinos estén reventando sus ahorros en dólares, ¿no? ¿Será que como parte de eso, de ese plan, extraer del ahorro de los argentinos, a extraer los ahorros o tal vez confiscar ahorros para dolarizar? La confiscación de los ahorros la está haciendo por la vía inflacionaria, básicamente, ¿no? Si hoy uno ve, digamos, vos tenés un ahorro, digamos, el plazo fijo paga 110%, el dólar está planchado y la inflación fue en 2 meses 50%, te das cuenta que te están licuando los ahorros. ¿No? Si vos tenés un plazo fijo vas a perder más de la mitad de la plata en términos de poder de compra en un año. Entonces la licuación viene por esa vía. El conseguir dólares, que el gobierno festeja como si hubiera hecho una obra maestra del desarrollo, porque está consiguiendo unos dólares,
7.000 millones de dólares y está sumando. Pensá que no desarrolló ningún salto exportador, no desarrolló ninguna sustitución de importaciones, ni siquiera recibió inversiones de envergadura. Todos los dólares que está consiguiendo son porque está generando un plan tan contractivo, destructivo, digamos, de la economía nacional, que el consumo cae, las empresas cierran, las pymes están cerrando, hay bajos niveles de producción. Entonces vos no importás insumos, no importás maquinaria, no importás artículos de consumo, y han derrumbado las importaciones y encima las que no derrumbaron las mandaron a pagar adelante con un bono en dólares. Entonces, el gran secreto, digamos, de la acumulación de dólares es un método fuerte contractivo, ¿no? Podemos decir, más allá de cierto arreglo que hubo en inicio también de liquidación de exportación, digamos, por algunos exportadores. Pero entonces es una acumulación de dólares muy contractiva. Con esto se puede lanzar una dolarización precaria, ya definiré una dolarización precaria, que en algunos meses podría lanzar, que sería comprar simplemente los pesos en circulación, que son muy pocos, porque aparte en los contextos con una inflación tan alta la gente casi no mantiene plata en billetes, ¿no? Entonces, si vos querés sustituir todos los billetes no tiene mucho, porque cada uno piense cuánto tienen billetes en peso y con cuán pocos dólares le podrían comprar los billetes que tiene. Pero no alcanza obviamente para comprar los ahorros que están no solo en caja de ahorro, plazos fijos, sino que también hay en bonos, en acciones, etcétera, digamos. Pero todo eso lo pueden dolarizar simplemente cambiando la nominalidad. Vos tenés un bono en peso y te ponen ahora es un bono en dólares, como hicieron a los importadores. Vos tenés un plazo fijo en peso, te dicen ahora vale en dólares, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el riesgo de una dolarización así, que solo alcanza para rescatar los muy pocos pesos en circulación que hay hoy en día por la alta inflación y no tener respaldo para ningún activo, digamos, del resto de la economía? Es que si hay una desconfianza, y que es probable, porque decís, che, lanzó una dolarización con 7.000 millones de dólares, y vos decís, che, ahora mis ahorros que decían pesos dicen dólares, los quiera sacar del banco para ver si realmente están los verdes, y ahí no están, ¿no? Ese es el riesgo de una dolarización tan precaria. Y eso en el momento del lanzamiento. Y el segundo riesgo ya a mediano plazo es que, como el saldo de dólares está generado básicamente por la vía de una contracción de la economía nacional tan grande, por el plan motosierra licuadora, si la dolarización, digamos, se logra implementar, estabiliza los precios y eso probablemente genere cierta reactivación económica de corto plazo, el saldo externo desaparezca en breve, o sea, se reactiva un poco la economía, entonces las importaciones se reactivan y este saldo externo que permitía la acumulación de dólares se acaba. Y si vos pensás que el año que viene ya empiezan fuertes vencimientos de deuda, quiere decir que uno dirá, bueno, lanzar una dolarización con apenas los dólares justos para rescatar solo los pesos en circulación, pero ni bien se reactivó la economía, no la podés sostener porque se te acabó el saldo externo favorable, ¿no? Que es el segundo riesgo de que no hay condiciones estructurales que vos decís, bueno, Argentina ahora va a ser competitiva, digamos, y con eso va a conseguir los dólares para sostener un proceso de expansión económica, porque no se resolvió nada, no se resolvió el problema de la deuda, no hay perspectiva de grandes inversiones, ni siquiera un salto exportador importante. Lo único que podría ayudar a mediano plazo es la sustitución de hidrocarburos a partir de YPF y vaca muerta, pero sacando eso, digamos, uno dice no hay condiciones estructurales que decía Argentina puede sostener un proceso con un tipo de cambio rígido durante mucho tiempo, ¿no? Andrés, si vos este escenario de dolarización precaria que mencionabas, que amén de la capacidad o la fuerza política como para implementarlo de hecho o no, ¿para cuándo, para qué plazo lo ves viable? ¿Lo ves viable en el corto plazo, digamos, durante este mismo año, como muchos señalan? ¿O ves que tampoco habría condiciones para que el gobierno quisiera avanzar tan rápido y llevaría más tiempo? Mira, lo veo arriesgado, pero lo veo viable en un par de meses. Con el comienzo de la cosecha y la liquidación de granos relativa, lo veo viable. Porque en realidad, digamos, como te decía, solo tenés que rescatar los pesos en circulación, el resto es nominal. Incluso, si uno lo piensa con el avance de las billeteras virtuales, digamos, ¿se acuerdan cuando
Cavallo no tenía dólares, quiso sacar la idea de que funcione todo con economía bancaria, digamos, sin circulación de billetes, porque podía sostener la convertibilidad sin dólares. O sea, si vos reemplazás el circulante por billeteras virtuales, que es una tendencia que avanza, incluso podés dolarizar sin $1. Y incluso podés generar emisión monetaria sin dólares en una economía dolarizada, ¿no? Entonces, porque la dolarización pasa a ser básicamente un nominar que tu moneda es el dólar, pero no hay ningún dólar detrás. Esto sería algo similar, pero en una escala baja. Digamos, vos decís dolarizo, cambio los precios de circulación, le decís a todo el mundo, toda la plata que ahora es dólar, aunque no estén los dólares, ¿no? El tema, como te digo, es la fragilidad de ese esquema que no resiste la mínima corrida, ¿no? Entonces, el problema es la sostenibilidad. Vos lanzarla podés lanzar, al principio podés tener él dice relativo, digamos, pero... Él dice que quiere implementar alguna reforma del sistema financiero para cubrirse de eventuales corridas. ¿Vos qué lees que hay detrás de esa eventual reforma del sistema financiero de la que habla? En su momento tenía una idea de la banca Simmons, es un proyecto que inspiró la reforma de la nacionalización de depósitos de Perón, porque es un proyecto que dice que los bancos tengan el 100% de dinero encajado. ¿Sabe cómo se llama eso? Para que todo el mundo lo entienda. Caja de seguridad. O sea, que vos en vez de tener un depósito de caja de ahorro y plazo fijo, tengas solo cajas de seguridad. Entonces, vos los dólares lo guardás en una caja de seguridad y no hay riesgo de corrida. Pero no hay crédito tampoco. Entonces, claro. En paralelo se abre otra línea bancaria que es una línea de créditos, donde sí hay riesgo de desvalorización y que vos pierdas tus ahorros, pero como vos te tenés que hacer cargo porque vos arriesgaste tu plata poniéndola ahí en vez de la caja de seguridad. Entonces, ¿qué sería esa idea de eliminar el riesgo con una reforma del sistema financiero? Sí, en realidad no hacerse cargo, digamos, del riesgo bancario de una corrida solo de depósitos, que se la pasas directamente al ahorrista. Es como que yo te dijera, tenés dos opciones, mirá, para invertir tu dinero. O pones una caja de seguridad o jugás a la bolsa. Y todo el riesgo inversor, en vez de que lo tenga el banco, digamos, ¿cómo funciona un banco? Un banco toma tus ahorros, te asegura una tasa y después el banco invierte. Y de acuerdo a las ganancias te paga. En esto, en vez del banco invertir, vos invertís directamente. Entonces vos o ponés una caja de seguridad con tus ahorros que no te va a dar ningún interés, y si querés ganancias, jugás en la bolsa. Claro. Entonces te van a armar fondos como una inversión. Claro. No hay riesgo de corrida porque las pérdidas de los créditos directamente te la comes vos con una pérdida de tus ahorros. Y en términos de negocio, $1,000 en la bolsa, mañana valen 1.000, no hubo corrida, pero perdiste $9.000 de tus ahorros. En términos de negocio, Andrés, ¿a los bancos les conviene una dolarización? ¿Que desaparezca el peso? A los bancos privados. Depende cómo se implemente. Depende cómo se implemente. Una vez que está instalada, sí, porque los bancos, digamos, son muchos multinacionales y venden al mercado interno, tienen, digamos, negocio asegurado para sacarte una tajada de tus ingresos y a cobrarte con las tasas de la tarjeta, de todo lo otro, distintos servicios, te peluquean por ahí y la pueden llevar al exterior sin riesgo de devaluación. Es lo mismo que las privatizadas. Si uno se acuerda de los bloques, a la crisis de la convertibilidad, los bancos y las privatizadas, los servicios públicos, digamos, estaban siempre a favor de la dolarización, de la convertibilidad, porque son empresas extranjeras con mercados internos asegurados que le permite y le facilita la remisión de utilidades al exterior. ¿A quiénes perjudica, digamos, dentro del sector empresarial? O podría perjudicar, no al principio, porque si vos dolarizás después de que licuaste el salario, digamos, no perjudicás en términos de competitividad. Pero una vez que empiezan a entrar importaciones, que ya el salario va creciendo de a poquito, digamos, ya con un tipo de cambio fijo, y con el tiempo se pierde ese colchón de competitividad que les llaman a la miseria generada en el corto plazo por la baja de los salarios, hay empresas que empiezan a dejar de poder competir, algunas industrias, pequeñas empresas que compiten con importaciones, a eso les empieza a perjudicar a los sectores productivos. Como yo dije, las terminales automotrices empiezan a vender cada vez más autos importados, pero todos los fabricantes de partes locales empiezan a quedar de culo porque no le venden a nadie. Digamos, no pueden competir. Esos son los que empiezan a caer en el mediano plazo, digamos. Bien. Y
Y después, bueno, eso, también la dolarización, como te decía, si bien la dolarización hay que entender como un esquema de tipo de cambio fijo con mayores rigideces monetarias. Claro. Pero es mentira que elimina la posibilidad de expandir la cantidad de dinero y un montón de cosas. Claro. Digamos. Vos podrías financiar hasta el déficit público con emisión monetaria en una economía dolarizada, porque como te digo, el 90% del dinero que se genera en una economía, tanto para financiar al sector público como privado, es dinero bancario, que nunca ve la realidad de un billete. Entonces vos con $10.000 podés expandir $100.000. O sea, con esto también quiero desdramatizar la idea de que por ahí con una dolarización se acaba el mundo, ¿no? Claro. O sea, Argentina sigue teniendo posibilidades. Lo cierto es que estamos pagando todo el sufrimiento para implementar una dolarización. Nosotros del Centro de Estudios de Carolina Ortega hace tiempo venimos diciendo que se pueden meter planes de estabilización como fue el plan real con una moneda indexada que no necesita todo este sufrimiento social previo, pero lo real es que con todo este sufrimiento social previo, si no hacen un plan de estabilización, aunque sea una dolarización, vos decís, pagué el costo y no tengo los beneficios, ¿no? Porque me licuaron el salario, la jubilación, está todo parada la obra pública, está todo hecho bosta y ni siquiera frenan la inflación, ¿no? Entonces, por lo menos, frename la inflación. Bueno, Andrés, la verdad que siempre es un gustazo escucharte, pero hoy has estado impecable. Nos has dado una clase magistral, ¿eh? Y la verdad que muchos... No, por favor, es que ojalá escuchen muchos y vayan tomando precauciones. Gracias, Andrés, ¿eh? No, gracias a vos y a todos los oyentes. Gracias. Andrés Aciaín, impecable, ¿eh? A Muy tener en cuenta, ¿eh? A tener en cuenta. A tener en cuenta. Ya volvemos. Hasta las 10 de la mañana.